vamos a comenzar leyendo Génesis 1, 1 al 4, que dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Entonces Dios dijo: que haya luz, y hubo luz. Y Dios vio que la luz era buena. Luego separó la luz de la oscuridad. Dios llamó a la luz día y a la oscuridad noche. El Dios creador del universo utilizó su voz para que cada una de las cosas que nosotros vemos, que nos rodean, se materializaran. La luz, los océanos, los animales, el hombre, la mujer, etcétera, etcétera, todo, ¿no es cierto? En la actualidad Dios nos habla, pero ¿cómo nos habla? Bueno, nos habla a través de su palabra, de la Biblia. Y hoy voy a leer algunos pasajes porque todos suman y justamente es una forma de escuchar la voz de Dios. En Mateo 7, 24 al 28 dice: todo el que escucha, esto lo decía Jesús, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo, porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Cuando Jesús terminó de decir esas cosas, las multitudes quedaron asombradas de su enseñanza. Voy a hablar acerca de algunos personajes de la palabra. Por ejemplo, Pablo, en Hechos 9, voy a comenzar con el versículo 3, dice: al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, Pablo era un perseguidor de la iglesia, de Jesús. Él era un judío que había entendido que esta nueva forma de predicar a un Cristo que para ellos no era el Cristo que los judíos estaban esperando. Ellos esperaban a un libertador físico que los libere del yugo romano. Y de pronto venía un Cristo que decía que había que amar a los enemigos, que había que perdonar esto, lo otro, y eso es como que no se ajustaba en la mente de algunos de los judíos de ese tiempo. San Pablo, que en ese momento todavía se llamaba Saulo, justamente entendía que esto había que hacerlo desaparecer de la tierra. Por eso dice: al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá qué tienes que hacer. Los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Bueno, después sigue la historia. Él queda ciego por unos días, va a la casa de Ananías y ahí es donde empieza, digamos, la otra persona de Saulo. Hay un nuevo nacimiento. Él deja de perseguir a la iglesia y al contrario, es el encargado de expandir el evangelio a través de Asia y llega hasta Roma, llega hasta España. Otro personaje que ya conocemos, que es Zaqueo, está en Lucas 19, del 5 al 10. Dice: cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre. Zaqueo, le dijo, baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa. Zaqueo era peticito y Zaqueo se había subido
a un arbolito, un sicómoro, que le permitía, dentro de esa multitud que estaba alrededor de Jesús, verlo y escuchar su voz. Por eso el versículo 6 dice, Zaqueo bajó rápidamente y lleno de entusiasmo y alegría llevó a Jesús a su casa. Pero la gente estaba disgustada y murmuraba, fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama. Señor, daré... mientras tanto Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo, Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. ¿Qué tal? Era un recaudador de impuestos, y fíjense que él a lo mejor tenían que cobrar, no sé, en este momento diríamos que nosotros tenemos que pagar un impuesto, y el recaudador viene y se lleva lo que tenemos que pagar más un poquito más. Y eso, en vez de ir a las arcas del Estado, va al bolsillo del recaudador. Suena esto, ¿no? De muchos gobiernos. No de uno, de todos los gobiernos que nos han precedido. Y no solamente en la Argentina, ¿eh? Siempre se escucha de actos de corrupción en todos los gobiernos, de todos los partidos, de todos los gobiernos. De todos los países, perdón. Jesús respondió, miren qué hermosas palabras, la salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre, o sea, él, Jesús, vino a buscar y a salvar a los que estaban perdidos. Palabra del Señor. Él había venido a buscar y a salvar a los que están perdidos. Otro pasaje, Mateo 22, 36 al 40. Le pregunta uno de los discípulos, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Y Jesús contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos 2 mandamientos. Hechos 20:35 dice, y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar, lo dice Pablo, deben recordar las palabras del Señor Jesús. Hay más bendición en dar que en recibir. Cuando uno visita a alguien tratando de llevar una palabra de aliento, una palabra de estímulo, la bendición que uno recibe es tan grande, tan grande. Yo siempre recuerdo cuando una vez tuve una charla con Juan Manuel, que nosotros íbamos una vez por semana, íbamos por la General Paz, hasta cerquita de Fuerte Apache. ¿Qué sería Fuerte Apache? ¿Qué barrio es ese? Que no me acuerdo. Cerca de Liniers queda, ¿no? O pasando Liniers. Bueno, la casa de este matrimonio era cerquita de Fuerte Apache, creo que a 2 o 3 cuadras. Y después de un día de trabajo, tanto Juan Manuel como yo teníamos los trabajos seculares, pero tener un tiempo de lectura de la palabra, de hablar con los hermanos, de escuchar sus necesidades, de orar por ellos. Cuando volvíamos, sentíamos esa bendición. Nosotros íbamos a llevarles a ellos bendición, pero volvíamos, es como que todo el cansancio del día, todas las cosas que nos tiran para abajo, de solamente compartir, nos bendice. Por eso la palabra del Señor, Pablo dice aquí, deben recordar las palabras del Señor Jesús. Hay más bendición en dar que en recibir. Porque cuando recibimos es porque algo no tenemos, pero cuando nosotros damos
es porque tenemos algo para dar. Qué frase tan cortita y tan llena de sentido para nuestra vida. Nosotros podemos compartir lo que tenemos, la paz del Señor, podemos compartir, incluso a veces tenemos que compartir las penas, ¿por qué no? También porque cuando nosotros estamos dando, estamos compartiendo esa pena, después recibimos, ¿no es cierto? O sea que es un ida y vuelta. Y cuando nosotros estamos dando, recibimos en ese momento la empatía del hermano, ¿m? El amor del hermano que nos ve en necesidad y nos bendice. Hebreos 10:25 dice: y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Claro, uno dice, pero el Señor no vino todavía. Bueno, el día que el Señor va a venir no lo sabemos, nadie lo sabe. No sabemos cuándo será, pero nosotros vivimos con la esperanza de que algún día Él va a venir a buscar a su iglesia. No importa cuándo sea, en algún momento va a ser. Colosenses 3:9. No se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. En esta vida nueva no importa si uno es judío o gentil. Y yo diría, no importa si somos empleados o somos jefes, si somos empresarios o si somos asalariados, si somos universitarios o tenemos un sexto o a lo mejor no hemos terminado la escuela primaria, si tenemos un poder adquisitivo importante o por el contrario, estamos pasando un periodo de necesidad. Acá dice si es judío o gentil, si está o no circuncidado, si es inculto, incivilizado, esclavo o libre. Cristo es lo único que importa y Él vive en todos nosotros. Y estos son todos ejemplos, Zaqueo, Pablo, los que construyen sobre la arena, los que construyen sobre la roca, son ejemplos que al pasar nos hablan. No hay una voz audible, pero nosotros cuando leemos la palabra estamos escuchando el mensaje que nos habla en forma particular. Y a lo mejor el mismo mensaje que a unos les toca una vibra, una sensibilidad especial por una situación que estén pasando, u otro le va a tocar otra parte del mensaje, o cuando hemos leído una parábola muchísimas veces, pero de pronto hay algo que esa misma lectura, que lo hemos escuchado tantas veces, sin embargo, ese día y en ese momento es la voz del Señor hablando a nuestra vida. Y como decía aquí, tenemos una nueva naturaleza. Por eso podemos dar, porque antes no podríamos seguramente. Cuando uno no tiene al Señor, podemos dar consejos, pero en realidad cuando uno aconseja, debiéramos tratar de corrernos de lo que nosotros pensamos, sino que debiéramos aconsejar de acuerdo a la palabra del Señor. ¿Qué es lo que el Señor dice? Cuando queremos aconsejar, bueno, ¿qué es lo que el Señor dice? Cuando oraba Alejandro recién, hablaba de la paz que el Señor pone en los corazones, que no es como la paz que el mundo da. Porque la paz que el mundo da se termina cuando empieza el problema. En cambio, la paz que podemos tener en el Señor es una paz que sobrepasa todo el entendimiento. Uno dice, ¿cómo puede ser que esta persona? Una vez me acuerdo que habían matado a un joven, hace muchos años de esto, en un barrio en la zona sur era, y la mamá de este muchacho era creyente. Entonces ella dijo que perdonaba
el muchacho, porque lo habían agarrado, era un adolescente también, y que iba a orar por ese muchacho para que, bueno, ahora iba a estar en la cárcel, iba a pasar por muchas situaciones. Ahora, ¿qué escucha uno siempre? Que la gente quiere vengarse. Y esa mujer sentía que el perdón que ella le daba al criminal que había matado a su hijo, en realidad lo que la iba a acompañar, si ella se sentía venganza, que la necesidad de venganza iba a perjudicarla, y que ella como creyente, habló la mamá, habló la tía, y en ese momento yo digo, qué testimonio tan hermoso que está dando esta señora, porque esta hermana en la fe estaba diciendo, mi hijo ya no va a resucitar porque ya está con el Señor, pero eh, que este muchacho tenga oportunidad de arrepentirse de lo que le hizo a mi hijo. Bueno, eso es la paz. Esa es la paz que el Señor puede darnos a nosotros en medio de la dificultad. Pero eso es hay tantas bendiciones. Por eso todo tiene que ver. Hemos cantado el devocional, que los que llegaron un poquito tarde, me parece que Ivana, desmuteate y lee el devocional, porque me parece que justamente cuando habla de qué es lo que no debemos olvidarnos, es muy importante que ella nos comparta este devocional. Sí, el título era Mala memoria espiritual y hablaba así de una porción de la palabra donde habla de que el pueblo de Dios se había olvidado de las bendiciones y se había ido y desviado. Y termina diciendo, prohibido olvidar de dónde venimos y quién nos salvó. Uh-huh. Prohibido olvidar de dónde venimos, porque no es que no nos van a seguir pasando cosas que no nos gustan, pero pensemos que ahora tenemos a alguien, ¿eh? Que ya, aunque vengan las tormentas, aunque vengan las grandes lluvias, nuestra vida está fundada en esa nueva naturaleza, está fundada en Jesús. Nosotros tenemos motivos para confiar en que el Señor nos va a fortalecer después de la prueba. No sé dónde lo leí o si alguno de ustedes me comentó, porque a veces recibo de tantos lados que después no me acuerdo, pero hablaba acerca de un platero, alguien que trabajaba la plata, y dice que la tiene que trabajar tanto, 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 hasta que quede como un espejo y uno se pueda mirar en ese espejo que es la plata purificada, y que los demás, los que nos rodean, tienen que ver en nosotros al Señor actuando. O sea, que nos ven a nosotros, pero en realidad nuestras actitudes, nuestro lenguaje, no puede ser un lenguaje igual que el de todo el mundo. Nuestro lenguaje tiene que ser un lenguaje que el que lo escucha se sienta bendecido, aún en situaciones difíciles. Así que, bueno, eso era lo que yo quería compartirles, eh, que la voz del Señor tiene poder. Como tuvo poder para crear la luz, los océanos, cada día de la semana, que no quiere decir que sean 24 horas. Para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. La formación de la tierra, no sabemos si fue de 24, 48, 72, sino sabemos que fue creada por el Señor. No hay una explicación para que el cuerpo humano sea tan perfecto como es, si no hubo una inteligencia, un creador. Igual que cada planeta que tiene su círculo de rotación, y las estrellas, y bueno, toda la creación fue justamente creada por un Dios. Y nosotros tenemos el privilegio de conocerlo y de escuchar su voz a través de la palabra. Hay una canción que ahora vamos a escuchar y después vamos a orar. Can we
invitar a que todos cerremos nuestros ojos. Gadiel. Y cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Nos rendimos a ti, Señor. Quiero estar, cántalo con nosotros, para escuchar tu voz y aprender de ti, ser un reflejo de tu amor. Quiero ser un reflejo de tu amor, quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús, eres mi buen pastor. Eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Puedo confiar en ti. Oh mi Dios, oh mi Dios. Me rindo hoy. Levanta nuestras manos delante del Señor. Quiero decirlo de nuevo, Jesús. Jesús, eres mi buen pastor. Eres mi buen pastor. Conoces mi camino. Conoces mi camino. Jesús, Jesús. Quiero escuchar las voces de mis hermanos cantándoselo al Señor. Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh mi Dios, me rindo. Oh mi Dios, oh mi Dios, me rindo. Oh mi Dios, me rindo. Oh. Vamos a cantarle un cántico nuevo. Levanta tu voz y adórale.
mi Dios, me rindo. Gracias. La experiencia que comentaron los pastores es que en tiempo de pandemia muchos dejaron de asistir, dejaron de comunicarse a través de Zoom o YouTube y se perdieron muchos miembros de las iglesias, incluso líderes que pensaron a lo mejor que estaban firmes, pero algo pasó y se alejaron. Por el contrario, también muchos se unieron a las iglesias en este tiempo de necesidad. Entonces estoy pensando en ese versículo que dice, el que crea que esté firme, no. Mire que no caiga, ¿cómo es el texto? Algo así. Significa que tenemos que permanecer en Él y Él permanecerá en nosotros. Pero me llamó la atención que pastores dijeron que tenían como personas que consideraban que estaban firmes y que estaban seguros, con una proyección incluso de ministerio dentro de su grupo, y que se apartaron. El que crea que esté firme, mire que no caiga. Creo que es algo así. Pero realmente también hay otro texto que dice que nuestra salvación tenemos que cuidarla con temor y temblor. No los quiero asustar con esto, pero sí es un llamado de atención, de estar siempre en comunión con el Señor y de escuchar su voz. Bueno, en el caso de Nati, ella trabaja en un shopping y no se puede conectar en los domingos a la mañana y tampoco puede estar en otras reuniones. Y de alguna manera también es que a partir de eso no la tenemos en el grupo, digamos, pero confiemos en que si lo buscamos al Señor, Él no nos va a dejar. Al contrario, siempre, siempre va a estar. Padre, gracias porque la invitación a permanecer en tus brazos de amor, Señor, siempre va a estar. Más allá de las situaciones que nos toque vivir, más allá de las pérdidas que podamos sufrir en esta vida, Señor, tú estás. Y tú nos abrazas, tú nos llamas con lazos de amor y nos hablas a través de tu palabra. Gracias por tu palabra, gracias porque, Señor, podemos tener un contacto diario con ella y sabemos que cuando estamos orando, como en este momento, tú nos estás escuchando. Somos tus hijos, Señor, somos tus hijas y sabemos que tenemos un lugar en tu corazón. Dejamos todo esta semana que comienza hoy, no solamente la nuestra, de los que estamos ahora reunidos, sino de todos nuestros hermanos en tus manos, para que tú estés cuidándonos. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén y amén.